Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas a un cafecito de confianza, bienvenidos y bienvenidas a este cafecito de conciencia del martes 17 de noviembre. Los saludo con muchísimo gusto. Veo que ya nos empezamos a conectar, nada más los voy a empezar a seguir aquí en la computadora para empezar a ver todos sus mensajes y para que nos podamos conectar y empecemos a saludarnos. Me da mucho gusto recibirlos en esta noche. Gracias por estar aquí. Por favor, regálenme un corazoncito, regálenme un like para saber que están aquí presentes, para que podamos vernos todos juntos y pues bueno, empezarles a mandar sus saluditos. Muchas gracias por estar aquí. Veo que ya se empezaron a conectar y ya empezamos a tener aquí la musiquita del día de hoy. Amigos, regálenme un corazoncito, regálenme un like, por favor, regálenme por ahí una interacción, escríbeme desde qué parte del mundo te conectas, sabes que me encanta mandarte tus saludos. Si me estás viendo desde YouTube, ya lo sabes, regálame un pulgar arriba, activa las notificaciones en la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias a todos los que están llegando. Buenas noches, Lulis, ¿cómo estás? Marí Prubost, Ana María Arellano, Nora González, ¿cómo estás? Mara Alonso, bienvenida. Nora González, ya te había saludado. Cruz Ramírez, Marisol, muy pero muy buenas noches. Ángel, un abrazote, ¿cómo estás? Ángel Palacios Licea, gracias por estar aquí. Verónica Mendoza, un abrazote, muchas gracias por tus palabras. Maru Rojas, gracias por estar aquí. Gracias por compartir, amigos y amigas. Marve Burundis, muchas gracias, ¿cómo estás? Mañana ya nos vemos, mañana ya nos vemos para tu constelación. Moni, amiga, ¿cómo estás? Un abrazote para ti. Muchas gracias. Ivette Sáenz, besotes, ¿cómo te va? Y a todos los que se están conectando, Oscar Martínez, Henry López, Ruth, ¿cómo estás, Ruth? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar aquí. Adara, ¿cómo te va? Esperanza, un abrazote. Sacil Kovash, gracias por acompañarnos. A todos los que están llegando, Teresa Ivonne Pérez Cortés, gracias a todos. Adrián Hofken y a Emanuel Troncoso, ¿cómo estás, amigo? Emanuel, Isabel Castro y a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Es un placer tenerlos en esta noche. Los saludo con mucho gusto. Cafecito de conciencia de cada martes. Amigos, disfrutemos estas reuniones de café de conciencia. Hoy ya está haciendo más friecito, ya hay más frío aquí en la Ciudad de México. Y ya estamos pues aproximándonos a la recta final de este año, de este 2020, que sin duda ha sido un año muy golpeado, un año muy azotado para muchos, pero también ha sido un año de contemplar muchas bendiciones que a lo mejor estaban por ahí escondiditas, por ahí ocultas, y sin embargo, pues bueno, algunos las pudimos ver, otros están en proceso, y yo estoy seguro que muchos lograremos verlas. Por lo cual yo en este tema, en esta ocasión, en nuestro café del día de hoy, voy a compartir un tema que me ha llegado con mucha fuerza, que ha resonado mucho, del cual también hablé en el Congreso Despertar en Conciencia, que fue el primer fin de semana de noviembre. Y yo te quiero compartir un poco de esta información porque creo que nos va a ayudar mucho a que empecemos a planear esa recta final, esa pista de despegue para cuando recibamos en 2021. Y para ello quiero comenzar con una frase poderosa, ya lo sabes, quiero comenzar con esta frase que dice así: la mente no domina el cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa. Esta frase de Candace Pert dice así: la mente no domina el cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente entonces son una sola cosa. ¿Qué es a lo que voy con esto, amigos? Hoy vamos a profundizar, entender pensamiento. Los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Yo he titulado este café de conciencia como los pensamientos mis más grandes maestros, porque de ellos vamos a aprender de distintas maneras y la realidad es que el café de conciencia de hoy está estructurado más como una charla, más de cuates, no tanto como con la estructura, con los tips para darnos cuenta, los 4 puntos para ver, porque yo deseo que en esta ocasión tú participes mucho. Este es un tema que independientemente de nuestras ocupaciones, nuestras labores, nuestras virtudes, las cosas que estemos viviendo, nos atañe mucho el poder entender, comprender y mirar la calidad de nuestros pensamientos. Entonces me gustaría que me pusieras aquí en los comentarios qué es un pensamiento para ti, a qué te suena, cómo sería la definición de pensamiento. Anótamelo aquí en los comentarios mientras te voy leyendo. Hermosa, ¿cómo estás? Adri Carrascal, un abrazote. Cruz Ramírez hasta San Juan de Aragón, un abrazote. Hasta la alcaldía Gustavo Amadero. Lluvia de bendiciones, te ves más descansado, Marve. Sí.
Ya me conocen muy bien. Sí, la verdad es que el fin de semana anterior, bueno, que fue lo del congreso, yo estaba muy feliz, o sea, no les voy a mentir. El ámbito, el carácter, yo lo tenía a flor de piel, estaba muy contento. Pero obviamente un trabajo de 3 días, imagínense, súper agotador, es muy cansado. Entonces sí se me notaba el cansancio, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Jimena? Un abrazote. Ara, Natalie Vega, muchas gracias. Un abrazote, Ángel, Lauri Centeno. Linda, bendiciones. Muchas gracias, Oscar Martínez, Vicky Corona. Y a todos los que se empezaron a conectar. Esperanza, tenía mucho que no te veía también. Adriana Lejos. Café de conciencia, mi favorito. Ay, qué linda. Muchas gracias, qué linda. Muchas gracias por sus comentarios. Pónganme aquí en los comentarios qué es pensamiento. ¿A qué nos suena la definición de pensamiento? ¿A qué nos suena? Silvia Reinhardt, ¿cómo estás? Sandra Granados, Flores, saludos hasta Huejutla. Lupis Fuego, ¿cómo te encuentras? Y por aquí ya empezamos con las definiciones. ¿A qué nos suena? ¿Qué es esta palabrita pensamiento? Por aquí nos ponen, órale, estamos en Teotihuacán también. Sara Torres. Jimena, imaginar el resultado de una situación. Para mí eso es el pensamiento. Pensamiento es lo que se cree en la mente, es lo que nos dice Adriana. ¿Cómo estás, Adri Beltrán? ¿Qué más? ¿A qué nos suena que puede ser el pensamiento? Lluvia de ideas que nos hacen ser co-creadores de sueños o pesadillas. Ok, ya estamos hablando de co-creación, ya estamos hablando de imaginación. La imagen proviene de la imaginación. Muchas gracias. Conjunto de ideas. Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Las ideas que pasan por nuestra mente. Ok, ya empezamos a tener un poco más de claridad. Son ideas, son conjuntos de algo, lo que crea la mente, el resultado de imaginar una situación. Estamos conectando con una frecuencia. Hablar de pensamientos es conectar con una frecuencia que sabemos que es intangible. Nosotros no podemos agarrar un pensamiento y decir, agarro el pensamiento como la computadora, como el dispositivo. Yo sé que no puedo agarrar esa imagen, pero sé que existe. Sabemos que existe, por lo cual los pensamientos corresponden un poquito a esta parte, este pensamiento más abstracto, y valga la redundancia que lo diga de igual manera, pero bueno, conforma parte de toda esta parte más abstracta que sabemos que existe, que no la podemos tomar, pero que está rondándonos todo el tiempo. Los pensamientos van a corresponder justamente a todos estos conjuntos de ideas, de programaciones, a mí me gusta llamarlo como si fueran burbujas de jabón. ¿Y por qué burbujas de jabón? Porque resulta que, imagínate este escenario como un niño pequeño que está jugando con sus burbujas de jabón, las pompas de jabón. Yo me acuerdo cuando era pequeño, los vendían en unos frasquitos de Gerber, los frasquitos de comida para bebé. Ahí hacían como la mezcla de jabón con estos alambres enredados con algo de estambre, y entonces pues ya tenías como el dispositivo, le soplabas y hacías burbujas, y todo el tiempo había burbujas, y todos los niños, no me dejarás mentir, éramos muy felices. O bueno, cuando jugamos en algún momento con las burbujas, era así como de atraparlas, de estar jugando con ellas, y luego cuando nuestro papá, nuestra mamá o el adulto que estaba cuidándonos, llegaban estas burbujas y llegaban más, ¿no? Y las queremos atrapar, y cuando resulta que se revienta una, ya llegaron otras. Bueno, bajo esta analogía, quiero que entendamos que los pensamientos así son. Son como estas pompas de jabón, como estas burbujitas que todo el tiempo están llegando de manera consciente y de manera inconsciente, que a veces pueden ser tan frágiles que se pueden romper en el instante en el que los cachas, pero que también todo el tiempo están sucediendo. Es como si todo el tiempo tuviéramos esta maquinita de hacer burbujas. Y este pensamiento, nuestra mente, nuestra pantalla visual, es la que estuviera todo el tiempo recibiendo estas imágenes, estos conceptos, estas ideas como burbujas de jabón. Esos son los pensamientos. Y la realidad es de que me lleva este café de conciencia que podamos introspectar un poquito de que no todo el tiempo somos conscientes de ellos. Mucho se habla de que tu realidad crea los pensamientos, de que los pensamientos residen en la mente, de que todo al principio es mental, pero la realidad es de que esto es mucho más sencillo a la vez de comprender, pero en la práctica se vuelve un poquito más complejo. ¿Qué sucede? Nosotros particularmente no somos conscientes de los pensamientos. Podemos decir, claro, yo pienso que es bueno abrigarse cuando hace frío y es bueno no caminar descalzo, y yo pienso que tal vez no deberíamos de salir ahorita en estos tiempos donde la pandemia está muy fuerte, y yo creo que no. Todo el tiempo estamos como arrojando estos pensamientos, pero ¿qué sucede
con los pensamientos que no vemos, con todos aquellos que emergen como este flujo de ideas, como este flujo de conceptos, los cuales no le tomamos importancia y sin embargo ahí están. Y que sin embargo ahí están. Fíjense, yo leí esta frase y a ver si nos resuena. Pensamos que pensamos cuando queremos pensar. Es un juego de palabras. Pensamos que pensamos cuando queremos pensar, pero en realidad no somos conscientes de los pensamientos. Es que, vamos, los pensamientos terminan siendo como un instante tras instante, tras instante, donde todo el tiempo lo estamos haciendo, son espontáneos y no necesariamente los pensamientos son racionales o son discursivos, como esto que te planteo de que prefiero no caminar cuando hace frío porque me puedo enfermar, o miren, Mike ya está poniendo su árbol de Navidad, sino que es toda aquella situación en tu mente que sucede cuando estás bajo un estímulo. Por ejemplo, cuando conoces a alguien, cuando conoces o conectas con un objeto nuevo o con una situación nueva, inmediatamente cuando lo percibimos en los sentidos, ya estamos pensando y a veces ni siquiera eres consciente de eso, como por ejemplo, es frío, es feo, es bello, es cálido, me gusta, no me gusta, tiene algo, no me vibra, ayer estaba en otro lugar, a esta hora estaba haciendo otra cosa, ya me urge irme, llevo algo de prisa, no tengo tiempo, se me va a hacer tarde. Cuando estamos viendo un estímulo. O sea, fíjate la cantidad de pensamientos que llegan de manera inconsciente, aún a pesar de que estamos observando algo que entra por medio de nuestros sentidos. Entonces nos damos cuenta que los pensamientos justamente son estas ideas, todos estos conceptos que llegan de manera instantánea y de manera constante. Ahora bien, el tema de nuestro cafecito de conciencia, la idea es que empecemos a tomar justamente un sorbo de este café para ver si realmente estamos siendo conscientes de lo que en cada momento estamos pensando. Es decir, no solamente qué es en lo que pienso, sino la calidad del pensamiento que estoy teniendo. Y aquí te va un ejercicio. Si en este momento yo te preguntara, ¿en qué estabas pensando hace tan solo 10 minutos? Te puedo asegurar que a lo mejor te acuerdas de algo importante. Pero si lo vemos así con lupa, con precisión, no lo recuerdas. A ver, trata de recordar qué es lo que estabas pensando hace justamente 10 minutos. Y no de que, ay, el café, ay, se me hace tarde, sino los pensamientos inconscientes. Todos esos que siguen y emergen en el flujo como si fueran estas bombas de jabón. A ver, anótame en los comentarios mientras te voy leyendo. Ok, por cierto, ya adórnalo. Estoy en ese proceso porque no sabemos qué adornos le vamos a poner, queremos comprarle luces, entonces pues apenas de hecho salió esta semana el arbolito. Buenas noches, Telma. Pensamos que pensamos cuando queremos pensar. Efectivamente, Clausen, efectivamente. Buenas noches a todos. Crisley, ¿cómo estás? Buenas noches, Luz Divina, abrazote. Olga, ¿cómo estás? Qué linda definición, burbujas de jabón. Así es. Ya empezó Brenda Elizabeth, córrenle. Saludos, pensamientos, la forma como expresamos lo que sucede, efectivamente. Los pensamientos son como el cúmulo de vivencias del día a día, también pudiera llamarse esa definición, fruto de nuestra mente que a la vez es el reflejo de nuestro espíritu. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Alguna actividad que voy a realizar? Cristi, ¿cómo estás? Efectivamente, vemos cómo hasta para poder definir un pensamiento necesito pensar en la definición. Necesito pensar de qué manera voy a expresar esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar al trabajo de ser consciente de los pensamientos. Porque justo ahorita te preguntaba, ¿qué es lo que estábamos pensando hace 10 minutos? Ahorita a lo mejor ya hace 12. Te puedo asegurar que no te vas a acordar del flujo como tal, del flujo de los pensamientos, de todas este bombardeo de las bombas de jabón. Y es que todo aquello que no tomamos conciencia, que no observamos, del flujo de pensamientos nos controla. Aquello que pensamos de manera inconsciente es lo que nos está controlando. Lo más irracional, lo más inconsciente, aquello que no le presto atención, por supuesto aquello que no me acuerdo, es aquello que me controla. ¿Y aquello que controla qué? Los pensamientos del alma, las vibraciones con las cuales me manejo, mis emociones, mis sentimientos. Entonces, por lo cual, para que nuestros pensamientos se conviertan en nuestros maestros, hay que empezar a ser conscientes de lo que estamos todo el tiempo fluyendo acá de manera consciente y también de manera inconsciente. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que les puse en el Congreso. Y es que solemos muchas veces como confundir
las emociones negativas. Yo les decía, claro, es que todo el tiempo te enfermas porque hay un origen emocional y esas emociones son negativas, como el enojo, como el coraje, y las emociones pueden ser buenas o pueden ser malas. Pues mira, desde una perspectiva mucho más neutral, mucho más psicológica inclusive, se habla de que hay distintos esquemas de emociones. Se habla de que hay 5 emociones básicas, a veces 6, a veces 7, a veces 4, dependiendo de la línea terapéutica. Pero imagínate, estamos hablando de 5 emociones básicas. 4 a lo mucho, 4 a lo menos, 7 a lo mucho. No estamos hablando de que haya un cúmulo de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Las emociones, amigos, son todas esas respuestas orgánicas, como esos estímulos que se dan de manera natural y biológica ante un estímulo que sucede hacia afuera. Es como un mecanismo de supervivencia, una reacción biológica que tenemos ante un estímulo que sucede afuera. Por ejemplo, el enojo. El enojo como tal es una emoción básica que nos habla acerca de una amenaza del territorio. Una amenaza del territorio físico o simbólico, donde entran más de mi campo personal o que alguien que está introyectándose más del espacio vital o de lo que correspondería, y entonces el enojo surge como una emoción de defensa o inclusive de ataque ante esa amenaza de territorio. Una emoción es transitoria, pero fíjate si no es importante vigilar y cuidar nuestros pensamientos, porque cuando la emoción se conecta con el pensamiento, es decir, cuando se hibridan y hacen una mezcla, surgen los sentimientos. El sentimiento es como el hijito, por así decirlo, de la emoción y el pensamiento. De la emoción y el pensamiento nos surge un sentimiento. ¿Y qué sentimiento pudiera ser el que surge a raíz de un enojo? Ira, coraje, rencor, fastidio, reproche, impaciencia, frustración. Todas estos que son como matices o mezclas de una o más emociones vienen condicionadas porque previamente hubo un pensamiento. Y es por eso a lo que iba con el tema de vigilar los pensamientos o ser más cuidadosos de aquello con lo que pensamos. Porque como lo hacemos de manera inconsciente, inmediatamente se ancla el sentimiento. Y el sentimiento puede ser perdurable, es el que pasa las barreras del tiempo y del espacio, y es la forma en cómo resentimos aquello que no se ha cubierto de manera natural o de manera perfectamente gestionada. Entonces, por ejemplo, ese enojo, cómo se transforma en ira, cómo se transforma en coraje, cómo se transforma en rencor, cuando llega un pensamiento que dice, ¿por qué yo? No es justo, siempre es lo mismo. Claro, pero si no fuera otra persona, no fuera otro hombre, otra mujer, ¿qué tienes en mi contra? Es que esto no es posible, es que esto es inmoral. Y si te das cuenta, el pensamiento va a matizar el flujo de la emoción de tal manera que se convierte en un sentimiento que ese sí es el que te enferma. Ese es el que se somatiza. Es el famoso resentir biológico que hablamos de descodificación. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Cuando una emoción pasa transitoriamente, pero yo vigilo mi pensamiento y digo, claro, es que esto es una creencia, claro, no tiene que ver conmigo, él es el que se está enojando, o está impactando en mí, pero prefiero no engancharme, en ese momento la emoción pierde su fuerza y no se queda en un sentimiento que se puede somatizar. Fíjate si en ese proceso, en ese el pensamiento es importante, es importantísimo. Fíjate que un sentimiento negativo termina cuando dejamos de alimentarlo justamente con los pensamientos, cuando dejamos de darle de comer literalmente. Y es cuando nosotros podemos introducir una nueva percepción, una nueva forma de ver las cosas, para que esta experiencia que ha sucedido en el afuera deje de hacerme daño o deje de impactar de manera negativa en mí. O que yo, mejor dicho, dejarme de hacer daño yo con esa situación que sé que no voy a cambiar. Fíjate entonces si en ese sándwich entre emoción y sentimiento, el pensamiento radica su importancia. La forma como pensamos es la que va a gestionar cómo queremos que se genere o se cree el mundo. Por eso es que se dice que el pensamiento crea. Los voy leyendo. Ángel, qué gran tema, buenas noches. Clau, buenas noches. Estaba lavando ropita, estaba pensando en conectarme y escucharte. Estaba ya pensando que ya era el café. Ale Córdoba, muy bien, aquí veo también otros comentarios. Pienso mucho, soy dispersa en mis pensamientos, nunca concluyo mis actividades. Cuando trato de resolver, pienso y me lanzo en otra cosa. Fíjate si el bombardeo de estas pompas de jabón es demasiado fuerte en ti, tanto que te está
distrayendo y llevando, como los niños. Como los niños. Es que sucede que esto lo aprendí en un curso reciente que yo tomé. Nuestro inconsciente biológico es como un niño. Hay que hablarle como un niño. Por eso es que se hacen actos simbólicos, actos de psicomagia, como le diría Jodorowsky. Es decir, cosas que a mí a nivel simbólico representan algo importante. Porque el inconsciente hay que hablarle como un niño. ¿Ok? Y fíjense, es esto. Cómo el pensamiento nos lleva. Pensaba que tenía que hacer mi informe. Qué lindo tu arbolito, Lee Arce. Pues todavía no está, todavía está pelón. Pero lo vamos a adornar muy pronto. Muy bien. Pensaba en la persona que me hizo enojar. Me cayó como anillo al dedo por lo que estoy viviendo. Uf, mocos. ¿Por qué mocos? Muy buenas noches, Gloriux. Gracias. La meditación es una herramienta eficaz para controlar nuestros pensamientos. Efectivamente, amigos. Hacia allá va un poquito orientado el tema, pero también como otra herramienta que te quiero compartir, adicional a la meditación. ¿Qué es a lo que nos lleva a esto de la somatización? Hablábamos de somatización de emociones, sí, porque es como una forma muy, muy genérica de decirle a todo el proceso del movimiento energético. Pero la realidad es que la emoción no te enferma, lo que te enferma es el sentimiento. Y quedémonos con esta idea. El sentimiento es la mezcla de la emoción no gestionada con un pensamiento que le dio un tono, le dio una percepción, le dio una manera. Entonces, ese enojo básico, que es como esta forma de gestionarme ante la amenaza de territorio, se convierte en ira, se convierte en coraje, se convierte en frustración, se convierte en rencor. Esos sí son los que me enferman, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando mantenemos un conjunto de pensamientos? Cuando tenemos un conjunto de estas pompas de jabón, podemos hacer formas. Podemos hacer, a lo mejor hay expertos, hay personas expertas que hacen con mucha paciencia estas pompitas de jabón y les van dando formas, ¿no? Van haciendo como tiritas, gusanitos, flores, dependiendo del tamaño de la burbuja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando juntamos un grupo de pensamientos y los sostenemos a lo largo del tiempo, estos pensamientos se convierten en un concepto. Este concepto ya es como el conjunto de pensamientos más complejos, más entretejidos y que se traducen cada vez en una información mucho más abstracta que va a operar como una forma de creencia, tendencia, patrón o programa. Ejemplo, el dinero no crece en los árboles. Sabemos que es un pensamiento, pero como ya existe en el inconsciente colectivo o te lo han heredado a través de las creencias de tu sistema familiar, entonces ya baja a ti como un conjunto abstracto de cosas que sabes que puedes o no puedes hacer, que se te permite o no se te permite. ¿Por qué? Porque es el conjunto de pensamientos un poquito más complejo. Y este es el que determina tus creencias, tus patrones o inclusive tus programas con los que vienes a la vida. ¿Te das cuenta entonces, amigos, familia de Café de Conciencia, por qué es importante que nos demos cuenta de nuestros pensamientos? Nuestra percepción de la vida, amigos, depende de nuestra manera de pensar. Y nuestros pensamientos finalmente determinan nuestro estado de ánimo y también determinan nuestra forma de ser. ¿Cómo podemos, entonces, empezar a apoyarnos a hacer algo bueno con los pensamientos para hacer consciente lo inconsciente? ¿Cómo hago consciente todos esos pensamientos, ese flujo de bombas de jabón que no veo, que simplemente estoy dejando que se vayan sin tomarles la conciencia de que las estoy siguiendo? Una de estas herramientas, amigos, es justamente la meditación, porque es una práctica muy recomendable para que nosotros podamos empezar a ser vigilantes. Empecemos a ser como los vigilantes o los detectives del pensamiento y de esta manera empecemos a ser conscientes de lo que en su momento es invisible. Quienes estén en clases de meditación, me encantaría que, lejos de recomendar la clase, anoten sus experiencias. Mejor anoten por aquí para que también los vayan leyendo cuál es el beneficio que han obtenido a raíz de aprender a meditar. Es que sucede que cuando nosotros meditamos a ojos abiertos o inclusive a ojos cerrados o inclusive a ojos abiertos, es llevar una entidad nueva dentro de nosotros y esta entidad se llama conciencia. Mi conciencia entonces es el que empieza o la que empieza a vigilar el flujo de pensamientos, el bombardeo de las bombitas de jabón, en lugar de que la conciencia esté supeditada al flujo de pensamientos. Espero que me esté siguiendo. La conciencia está arriba del flujo de pensamientos, pero normalmente está tapada.
no puedo, tengo frío, no me gusta, es que ese color no me encanta, me hace sentir mal, es que no me vibra, y es que etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces cuando las personitas quieren sentarse a meditar dicen, prefiero no hacerlo porque no puedo parar mis pensamientos, porque no puedo poner en blanco mi mente. Gran error. Meditar no significa poner en blanco la mente. Eso es un gran mito que nos han enseñado, que está en nuestro inconsciente colectivo y que no es así. Porque la realidad es que es estar arriba del pensamiento, es poder vigilar lo que estoy pensando, no quedarme en blanco. Porque justamente el trabajo de la mente es pensar. Es como querer frenar, como ponerle así las manitas a un flujo de un río, ¿no? Un río que está fluyendo, que trae su corriente, es como ponerle las manos así para que no piense. No va a pasar, se va a desbordar entre tus dedos. Más bien, el meditar es como empezar a observar cómo están fluyendo. Y de esta manera entender, claro, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto. Y al empezarlo a vigilar, me vuelvo consciente de la naturaleza de mis pensamientos. Y al ser consciente de la naturaleza de mis pensamientos, entonces ahora sí, puedo hacerlos mis maestros. Sencillamente, amigos, esto se puede traducir como aprender a soltar. ¿Cuántas veces nos enganchamos con un pensamiento pensando que tenemos la razón? Queriendo que nosotros tengamos la razón y que la otra persona, mis amigos, mi papá, mis hijos, mi pareja, me valide y me diga, ah, sí, claro, Mike, es que tienes la razón y que se rinda. Eso es ego sencillamente. Yo hace algunos meses, ya a principios de año, yo les compartí un café de conciencia y de hecho lo pueden ver en YouTube, donde hablo de una práctica que se llama derivación nocturna. Ahorita yo ya tengo alrededor de 17 cuarentenas derivando. Ya es bastante tiempo, ya tengo más de 2 años haciéndolo. Y es una práctica en la que en la noche justamente entregas y te vacías de todo pensamiento, de toda experiencia. Vamos, de todo lo que todo lo que viviste durante el día y lo entregas a esa conciencia superior. Nosotros en lenguaje cuántico le llamamos el origen, pero tú puedes llamarle Dios, puedes llamarle fuente primaria, puedes llamarle cosmos, puedes llamarle como tú quieras. Es como esta práctica de entrego todo lo vivido en el día, bueno, malo, positivo, negativo. Este ejercicio de rendición, de soltar, de entrega, simplemente es dejar espacio disponible para que algo nuevo llegue. Por eso es que las derivaciones todo el tiempo nos están manteniendo actualizados, como si estuviéramos teniendo una especie de conectividad espiritual o un wifi espiritual, todo el tiempo conectado, todo el tiempo online. Y si te das cuenta, parte de las enseñanzas que nos dejó este 2020 es estar online. Ya todo lo hacemos, o muchas cosas las hacemos en línea. Muchas personas que se resistían a hacer, de brincarse de lo presencial a la en línea han tenido que buscar nuevas maneras. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A mantenernos conectados, mantenernos online, despojándonos, soltando de todos los pensamientos que tuvimos durante el día, haciendo a lo mejor como este repaso de todo lo que se vivió y simplemente entregando sin expectativa, sin deseo de que suceda nada más. Si tú deseas profundizar en esta herramienta, que también es la derivación, se encuentra en mi canal de YouTube. Así se llama, así lo buscas, derivación nocturna. Así lo buscas, el ego y la derivación nocturna, creo que así se llama. Está en YouTube. Y esto viene también a raíz de una línea de un científico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, por quien quiera buscarlo desde la parte más científica. ¿Qué es esto? Entrego, suelto. Lo que hago en meditación es esto, soltar, no me engancho en ver cuáles son estos pensamientos. La función de mi mente es hacerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo conscientemente me pongo por encima de los pensamientos y empiezo a mirar la naturaleza de aquello en lo que estoy pensando? Entonces, fíjate, si con esta capacidad de desapegarnos del pensamiento y no quererme aferrar en aquello que creo que tenga la razón, puedo elegir entonces en qué quiero pensar y puedo de esta manera moldear cómo sentirme. Y aquí es donde el pensamiento se vuelve un maestro poderoso. Porque entonces en el momento en el que yo me empiezo a enojar o empiezo a sentir como coraje porque me están haciendo en el trabajo, porque recibí un correo electrónico como muy intimidante, o porque ya van a volver a cerrar semáforo rojo, y en esos momentos en los que empiezo otra vez a enervarme, puedo parar y decir, ¿por qué me vino este pensamiento? A ver, Mike, ¿qué estás pensando? ¿A qué se debe? ¿O a qué patrón obedece este enojo? Y en ese momento es como si cortaras ese pensamiento negativo
introduces conciencia y puedes moldear cómo sentirte. Ese es el principio básico de la sanación, el cambio de percepción, comenzar una transformación cuando yo transformo ese pensamiento negativo o ese flujo de bombas de jabones negativos que ha llegado de manera repetitiva y constante por un pensamiento nuevo. Y lo incorporo y permito que asiente. A esto, amigos, a esto que les estoy platicando, la derivación, la meditación, el ser consciente de aquello en lo que estoy pensando cuando me desborda el sentimiento, esto se le conoce como entrenamiento. Es un entrenamiento mental, así como cuando entrenamos los músculos, como cuando hacemos ejercicio en el gimnasio. De igual manera, el cerebro se entrena. El cerebro se entrena de esta manera. Los voy leyendo. El beneficio de la meditación es aquietar la mente y disfrutar de descansar de los pensamientos repetitivos, tóxicos, y encontrar la calma y la paz. Ahorita voy a eso, justamente, encontrar ese estado de paz. Mónica Isabel, buenas noches, gracias por estar aquí. Al meditar me ha ayudado a tener paz interior. ¿A qué se debe cuando tenemos pensamientos repetitivos? Telma, efectivamente, cuando tenemos pensamientos repetitivos es porque ya obedecemos un patrón, a una creencia o a una tendencia. Esa tendencia es una parte como más abstracta de un conjunto de pensamientos que ya llegan en nosotros como programaciones. Entiéndase que cuando tenemos estas repeticiones es porque obedecemos a alguna creencia anterior, ya sea implementada por el inconsciente colectivo o por el inconsciente familiar. Las famosas lealtades familiares que provienen por una creencia no resuelta en mi árbol familiar. Por eso es que cuando constantemente repito ese pensamiento, que a lo mejor no es tan positivo, a lo mejor es más destructivo, es porque algo atrás no se gestionó y yo lo estoy heredando. ¿Sale? Es como responder ante una tendencia, ¿ok? Cuando tengo un pensamiento no lo puedo sacar de mi mente por más que trato, me doy cuenta que estoy pensando lo mismo. Es que ahí está el truco, Cruz. No se trata de sacarlo, se trata de no engancharte en él. Así como llega el flujo del río, es que se vaya. Y que siga. Ok, sigo pensando, sí, pero puedo elegir mirar para otro lado y al mirar para otro lado puedo elegir otro pensamiento. Y a lo mejor regresa claro, pero puedo regresar a este. Es no permitirnos enganchar. A mí también me cayó como anillo al dedo, últimamente tengo muchos más pensamientos. Todo el tiempo pensamos, amigos, y se dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Hay expertos que afirman que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día, dentro de los cuales el 95% de ellos o son negativos o son repetitivos. Dime entonces si no es importante poner atención en lo que pensamos. El conflicto es que si permitimos que ese 95% de pensamientos, de esos 60,000 que pienso de manera repetitiva, de manera negativa o de manera inconsciente, son los que están moldeando mi día siguiente. Por eso es que yo les digo, este tipo de cosas, estos ejercicios de autoobservación te van a ayudar a que tu día no se convierta en una fotocopia del anterior. Y como en algún momento también te dije otra frase, cada día es como una vida en miniatura. Revisa tus pensamientos que estás teniendo a lo largo de tu día para que de esta manera te ayude a ver cómo quieres que sea tu vida en general. Un día es como una vida en miniatura. ¿Cómo te levantas? ¿Qué pensamiento tienes al levantarte? ¿Qué pensamiento tienes a mediodía? ¿Qué pensamiento tienes cuando comes? ¿Qué pensamientos tienes cuando duermes, cuando vas al baño, cuando estás trabajando, cuando estás colaborando, cuando estás en una llamada, cuando estás divirtiéndote? ¿Qué pensamientos tienes cuando tienes miedo? Autoobservarte te ayuda. Sí, querida Ana María. Muy bien, un concepto se vuelve creencia. Efectivamente, mi querida Ivette. Últimamente tengo muchos pensamientos negativos. Pues yo creo que todos, Jimena. Aquí la cuestión es apoyarnos. Por eso es que este tema empaticé mucho con él. Me basé mucho en un no es una homilía, porque no es, o sea, en el budismo no se conoce como homilías, es como estas charlas que se hacen en ceremonias budistas, y empecé a introducir también armándole un poco de mi experiencia. Pero me basé mucho en esto porque también me cayó como anillo al dedo. Y es que gracias a todos los acontecimientos de este año que nos han llevado a conectar más con el conflicto de territorio, ¿no? Llámese miedo, nuestros pensamientos empiezan a fluir de maneras distintas y literalmente destapan una cloaca de aquellas cosas que no éramos conscientes que pensábamos, pero que ahí estaban. Por eso es que para muchas personas
la cuarentena se ha convertido en un infierno y para muchas otras se ha convertido en una bendición porque han logrado ser conscientes de lo que estaba tapado bajo esa cloaca. Entonces, bueno, esto nos está llevando a que podamos ser un poquito más observadores de aquello en lo que pensamos. Yo hago la derivación nocturna, pero me quedo dormida. No importa. No importa. Es la idea, que la hagas justo antes de dormir para que cuando estoy derivando, en ese momento me duerma. Está bien. La meditación te relaja y cambias de pensamiento, efectivamente. Cuando tienes un pensamiento de que va a pasar algo muy malo y descabellado, necesitas analizar de dónde me viene este pensamiento, a qué se debe, por qué estoy pensando en aquello, e inclusive anotarlo. Ahorita les voy a proponer un ejercicio. ¿El Maestro Jesús usaba la meditación? Sí. Sí, súper sí. Inclusive se dice que los años perdidos de Jesús fue estudiar con los lamas tibetanos porque todo este pensamiento del budismo, del conocimiento del pensamiento, la meditación y el desapego del deseo como una forma de liberarnos, es mucho más antiguo que el cristianismo. Es mucho más antiguo. El pensamiento de Buda es anterior al de Jesús. Entonces se dice, historiadores, que justamente el Jesús histórico, en sus años perdidos, estudió con lamas tibetanos. Por eso se dice que Jesús también meditaba, ya que su comportamiento era muy diferente al de otros que estaban a su alrededor, efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Pues lo sigo leyendo, amigos. Me encanta que participen y me encanta poder contribuir con estos temas. Entonces, volviendo ya un poquito a lo que platicamos acerca de este entrenamiento mental, la autoobservación, parar y decir a qué se debe, derivar en las noches, meditar constantemente de ojos abiertos, ojos cerrados. Justamente esto es un entrenamiento mental. Y cuando empezamos a entrenar nuestra mente te vas a dar cuenta de algo. Volviendo al ejemplo de cuando somos niños y llegan nuestro papá, nuestra mamá a aventar todas estas bombas de jabón con el dispositivo, ¿no? Que lo metemos en el jabón y le soplamos y empiezan toda esta lluvia de burbujas. Te vas a dar cuenta cuando te vuelves este observador, cuando te vuelves consciente de esto, que hay un espacio entre burbuja y burbuja. Hágase de cuenta que estas son las burbujas, ¿no? Cuando somos presas del pensamiento, todas estas llegan así, ¿no? Hagan de cuenta que son burbujas. Pero cuando empiezas a ser más consciente de ellas, se me cayó una cartita, vas a ver que entre burbuja y burbuja hay un espacio. ¿Qué quiere decir? Entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Entre idea e idea hay un espacio. Hay un cachito de algo, que yo te diría que es un cachito de nada. En realidad es el campo cuántico, en realidad es el campo de infinita información. Cuando logramos separar, entonces, o ser conscientes que de entre pensamiento y pensamiento nos adentramos como si fuera una puerta y vemos que hay un espacio, conectamos con algo que se llama sabiduría primordial o sabiduría del corazón. Y de acuerdo al budismo, justamente, esta sabiduría primordial o la sabiduría del corazón es el estado natural de la mente. Es el estado natural, es nuestra esencia, donde siempre está presente y a la vez está fuera del tiempo y a donde siempre podemos acceder. El problema es que como nuestro ruido mental es demasiado y tenemos tanto conflicto y tanto ruido, imagínate esto en diferentes niveles, yo no puedo ver el espacio entre estas dos bombas de jabón porque tengo una maraña de pensamientos que todo el tiempo me están invadiendo. No puedo, no soy capaz, soy débil, nadie quiere, no me permito, no merezco, ya estoy harto, ya estoy harta. Y entonces imagínate, necesitamos como ir abriendo, quitando esas costras de viejos pensamientos o esos viejos lastres de jabón viejo para darnos cuenta entonces cuál es ese espacio de sabiduría primordial o ese espacio de sabiduría del corazón. Cuando nosotros meditamos llegamos a ese espacio. Yo les decía justo a las chicas de las clases de los jueves que llega un momento cuando ya te entrenas a la práctica como que te entablas. Llegas a un punto en que estás consciente, estás bien despierto, a tus ojitos cerrados, pero el cuerpo está tan relajado que como que te entablas. Y quieres mantenerte en este espacio. Es tan rico y tan delicioso. Dices, qué rico es estar consciente, pero con el cuerpo tan relajado que ya ningún pensamiento me invade. Y te puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que el cuerpo te diga basta. Justo ese es el espacio que hay entre burbuja y burbuja, amigos. Y es maravilloso. Entonces,
Para poder ser conscientes de nuestros pensamientos y acceder a ese espacio entre burbuja y burbuja, necesitamos entrenar nuestra mente, necesitamos ser más observadores de aquello en lo que pensamos, y esto a la vez, amigos, nos va llevando a ser mucho más libres de nuestras reacciones, de nuestros sentimientos no gestionados, de nuestras tendencias y de nuestra manera de ser. ¿A poco no deseamos ser libres entonces? La pandemia nos ha llevado, como reflexión al calce, a ser presas del miedo, a ser presas del coraje, a ser presas del temor, de aquellas cosas que están afuera y que no podemos controlar. Pero lo único que podemos controlar y donde nadie más se puede meter es aquí. Y es aquí donde reside nuestra propia libertad, amigos. Te voy a contar un cuento. Y dice este cuentito. Había un pastorcillo por ahí que tenía como su ganado. Y él era una persona como muy espiritual. Y decía el pastor, voy a ir con el lama que está acá en el templo y le voy a decir que me ayude a entrenar mi espíritu, a hacer algo como padre, porque mientras mis ovejas están pastoreando, pues yo me quedo ahí sentadote y no sé qué hacer y no sé qué pensar. Entonces él deseaba como introducir una práctica espiritual, ¿no? Entonces cuando llega el pastor, se le acerca al lama y le dice, oye, ¿qué puedo hacer como práctica espiritual? O sea, yo quiero entrenarme, yo quiero iluminarme, yo quiero crecer, pero pues yo tengo mucho tiempo muerto cuando estoy pastoreando a las ovejas, me tengo que sentar y tengo que ver, y mientras ellas están comiendo lento y todo, yo quiero aprovechar el tiempo. Entonces el lama le dijo, no te preocupes, vas a hacer un ejercicio muy sencillo. De aquí de regreso a tu campo, a la pradera, vas a juntar en tu bolsa muchas piedritas. Junta piedras negras y junta piedras blancas, o claras oscuras, pues. Vas a juntarlas todas. Cuando llegues al árbol donde descansas, donde tu ganado está pastoreando, cada vez que tengas un pensamiento negativo, vas a poner enfrente de ti una piedra oscura. Y cada vez que tengas un pensamiento positivo, vas a poner una piedra clara. ¿Crees poder? Y le dice el pastor, claro, ¿a poco nada más es eso? El lama le dice, sí, nada más es eso. Bueno, pues llega el pastorcito muy feliz, dice, ay, pues esto está súper papita, está bien fácil, ¿no? Pues llega, va caminando, va recobrando sus piedritas y todo, y ya se reposa bajo el árbol, ¿no? Ya se pone sobre el arbolito y dice, voy a hacer lo que me dijo el lama. Se pone bajo el árbol. Y empezó a analizarse los pensamientos. Y de repente empezó a pensar, se me va a perder ese borreguito. Pensamiento negativo. Piedra negra. Ese se me está escapando por allá. Negativo. Es que ya viene la tormenta, parece que va a llover. Piedrita negra. Se me va a hacer tarde porque mi esposa requiere que llegue. Pensamiento negativo. Y así empezó. Me estoy haciendo viejo. Piedrita negra. Es que este bastón ya está como muy viejo, necesito comprar uno nuevo, conseguir uno nuevo, porque este ya se me va a romper. Pensamiento negativo. Entonces al cabo del tiempo se dio cuenta que juntó más piedras negras que blancas, más piedras oscuras. Entonces regresó con el lama al día siguiente. Entonces le dijo, oye, pues tu ejercicio no sirve, no he desarrollado el espíritu, porque nada más junté puras piedras negras. Y le dice el lama, con toda esa calma, esa sabiduría de los lamas, dice, no importa, tú sigue haciendo este pensamiento, tú sigue haciendo, este ejercicio, tú solamente síguelo haciendo. Y te vas a dar cuenta cómo esta práctica espiritual va a ir evolucionando. Síguelo haciendo. Ay, pues ya se regresó como todo negativo, ¿no? Ay, es que no me mandó lo mismo y nada que ver y no estoy practicando mi espíritu, no nada bueno. Al día siguiente llega otra vez con su bolsa de piedritas y empezó a darse cuenta que empezó a juntar cada vez más piedras negras, piedras más oscuras en lugar de piedras blancas. Llegó un momento en que se volvió consciente y dijo, estoy teniendo demasiadas piedras negras. Estoy juntando demasiadas piedras oscuras. Estoy sano. Y puso una piedrita blanca. Y después quitó una negra. Después dijo, es muy confortable estar bajo la sombra de este árbol. Puso una piedrita blanca y quitó una negra. Y al día siguiente hizo lo mismo. Se dio cuenta que tenía muchas piedritas negras, pero empezó conscientemente a tener pensamientos más claros, más positivos, más de gratitud, más de porvenir, más de agradecimiento consigo, más de ver aspectos positivos. Entonces, poco a poco, día tras día, el pastor empezó a juntar más piedritas blancas que piedritas negras.
Y al cabo del tiempo logró juntar la gran mayoría de pensamientos positivos porque empezó a tenerlos de manera mucho más espontánea, mucho más natural que los pensamientos negativos. Y a lo mejor tú podrás decir este cuentito, este pequeño relato, ¿qué tiene que ver? El pensamiento positivo, amigos, es aquel que me hace sentir bien, es aquel que me hace sentir a gusto de manera natural y es algo que normalmente se conecta con el deseo de algo bueno para mí o para los demás. Esto, un pensamiento positivo normalmente siempre va a convertirse en una aspiración. Y esta es otra práctica adicional a la meditación, a la autoobservación o a la derivación, es fomentar y promover este entrenamiento de pensamientos positivos. Por ejemplo, cuando tú veas que a alguien le va bien, intencionalmente pienses y digas, espero que le vaya mejor. Cuando veas, por ejemplo, una persona, no sé, a lo mejor que está teniendo mucho trabajo, que tú puedas pensar y decirle, deseo ayudarle. O ojalá tenga el tiempo, deseo que tenga el tiempo para gestionar todo su trabajo. O cuando veas que alguien está buscando chamba, buscando trabajo, y digas, ojalá lo encuentre. Esa es una manera de promover pensamientos positivos y de fomentarlos y lograr que este entrenamiento nos lleve a tener más piedras blancas que piedras negras. Por ejemplo, que encuentren la paz, que recupere su salud, que seamos felices, que logremos prosperidad, que vivamos perseverantes. Entonces yo te animo que un día te relajes y hagas el mismo ejercicio del cuento del pastor. En lugar de piedritas blancas o piedritas negras, simplemente te sientes un día, unos 10-15 minutos, con tu libreta de notas, con tu pluma, y hagas ese ejercicio, te sientes y nada más empieces a darte cuenta del flujo de pensamientos, sin querer quedarte en blanco, simplemente deja que lleguen, que es en lo que piensas. Y cuando ese pensamiento, te dé incomodidad, te haga sentir mal, anótalo. Anótalo. El escribirlo va a ser como poner la piedrita negra. Y cuando te des cuenta de uno positivo o que intencionalmente puedes promover uno positivo, lo anotas al punto en el que puedas tener una lista mayor de pensamientos positivos que de pensamientos negativos. Mi deseo, amigos, familia de Café de Conciencia, es que juntemos más piedras blancas que piedras negras. Cuéntame qué te pareció nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Agradecer todo desde lo más pequeño, desear para los demás lo que deseo para mí, una palomita de la paz, muchos corazones. Cuando empecé con la meditación se me venían los recuerdos más tristes, me ponía a llorar, pero al terminar me sentía liberada y feliz, claro, porque la meditación te lleva al punto de poderte conocer, la introspección y darte cuenta que a lo mejor allí estaba esa tristeza, pero no eras consciente de ella, que no te habías dado cuenta que había una tristeza ahí anclada. Entonces cuando lloras y sale cuando meditas y al final te quedas en calma, es darle lugar a que ese bombardeo de pompitas de jabón termine de salir. Por eso es que es tan sanadora la meditación. Jesús el gran maestro metafísico, efectivamente. Derivar, Adhara. Derivar es una práctica nocturna que consiste en la entrega consciente de todo nuestro día. Si lo quieres más específico, más digerido, puedes buscar en mi canal de YouTube, así se llama Derivación Nocturna, Mike Arian, y ahí es donde les explico como todo el proceso para recibir una nueva percepción al día siguiente. Muy bien. Gracias, buenísimo el cuento, hay que hacer el ejercicio. Así es, queridos amigos. Y quiero ir cerrando poco a poco nuestro tema porque tengo una cartita para cerrar con esta última frase. Esta frase igual es de un representante budista que se llama Patrul Rinpoche y dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestro pensamiento, pues con nuestro pensamiento formamos el mundo. Habla o piensa con una mente impura y los problemas te seguirán, como la rueda sigue al buey que jala la carreta. Habla o piensa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu sombra, de manera inquebrantable. ¿Qué les pareció, amigos?
quiero compartirles que bueno, pues finalmente hay muchos esfuerzos, hay muchas otras maneras de cultivar pensamientos positivos, desarrollarlos y ser conscientes de ellos. Uno de ellos, pues bueno, finalmente también es la terapia. El trabajo de la terapia, independientemente del estilo o de la técnica, es promover un nuevo pensamiento, introducir un nuevo patrón, cambio de percepción para que entonces empecemos a generar una nueva realidad. A veces es un trabajo exhaustivo, a veces es mucho más sencillo. Todo depende de lo complejo que esté el enredo o lo complejo que es el programa. Pero finalmente de eso se trata el trabajo terapéutico, cuando ya no lo podemos gestionar y necesitamos que alguien desde afuera me ayude a ver. Por eso, pues bueno, y les comento y les comparto, yo estoy al servicio. Y bueno, en esta semana todavía tenemos promoción del Buen Fin. Quienes quieran tomar su sesión de angeloterapia de constelación familiar pueden agendarla durante esta semana, aunque sea para diciembre, sea para enero, sea para febrero, porque tienen descuento. Quienes quieran acceder a este descuento, vayan a mis historias de Instagram, a mis historias de Facebook, y ahí aparece el porcentaje y cómo acceder a ese descuento, porque ahí viene el código para que lo reserves en línea. Te sale, introduces el código y ya te sale con el descuento y agendas tu sesión, aunque sea posterior a esta semana. Quiero agradecerles porque de verdad, gracias a su confianza, gracias a que estamos juntos armando esta comunidad de café, solo quedan 8 días libres de diciembre para sesión de terapia o para lectura de tarot anual. Se ha llenado muy rápido, amigos. Debo agradecerles de verdad su confianza. Quienes deseen tomar su lectura anual de tarot, que es con toda la prospección y la tendencia del 2021, pueden agendarlo en mi página www.mikearian.com. Ahí es donde se gestiona todo: terapia, sesiones, lecturas. Quedan solamente 8 días libres en diciembre, amigos. Noviembre ya se llenó. Entonces, quien desee tomarlo, le invito a que reserve su sesión, peguen el código de descuento que está en las historias, para que aprovechen, porque ya una vez cerrado diciembre ya no se abren espacios, amigos. También en diciembre tomaré un descanso, ¿no? Quiero compartirles también, para cerrar también nuestro año, que el 20 de diciembre, domingo 20 de diciembre, es el último taller del año, es la última actividad que voy a impartir, será en línea, y lo titulé evento de fin de año porque no es curso, no es taller, pero sí es como una reunión especial en la que me encantaría que nos acompañaras, que estuviéramos presentes, porque les voy a dar herramientas para poder estructurar con mayor fuerza, con mayor ímpetu el 2021. Te voy a platicar qué es lo que he recibido de información, lo que desde la cuántica nos dice, lo que del tarot a través de los números nos dice, que necesitamos trabajar para anticiparnos y prepararnos para el 2021. Yo creo que si el 2020 fue un año de mucho movimiento, el conocimiento es poder y necesitamos entenderlo, incorporarlo y asimilarlo para que recibamos de mejor manera el 2021. Y por ahí dicen, amigos, inclusive, que la manera como cierras el año es como abres el siguiente. Entonces, quienes quieran acompañarnos en este evento de fin de año, www.mikearian.com, ahí en cursos y talleres te aparece el link para que te inscribas. Está muy económico, es un precio realmente muy, muy accesible. Y ahorita está en descuento, todavía está en descuento antes del 7 de abril. Tiene una promoción para quienes quieran tomarlo, ¿sale? Los voy leyendo, chicos. Gracias por el tema. Dios nos colme de bendiciones a todos, Cruz. Gracias. Alan, este mes cumplo un año de seguir tus cafecitos. Y es cierto, tienes un año de continuar con nosotros. Gracias, Alan, un abrazote. Oscar, muchas gracias. Voy a realizar el ejercicio del cuento deseando que Dios nos llene a todos, que nos llene a todos el camino. Gracias, Telma, por estar aquí. Gracias, Adriana Beltrán. Los invito a nuestras clases de meditación también. Nos quedan 2 clases todavía lo que resta de noviembre para quienes gusten acompañarnos en las clases de meditación. Son todos los jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. Transformando dice, lo más hermoso es lo negativo, convertirlo en positivo y nuestras vidas será mejor. Empezaré a juntar piedritas blancas. Gracias, Mara, esto está buenísimo. Hagamos el ejercicio de las piedritas, ¿sale? A partir de este cuento sabio. Vámonos con un último mensajito para todos, y con ello cerramos nuestro café. Tengo como muchas cosas que compartirles, cosas que decirles, amigos, pero pues bueno, es importante que no nos perdamos de vista. Pasos firmes en tiempo perfecto, nos dice Arcángel Metatrón. Estamos siendo guiados en la dirección correcta. Aceptemos lo exitosos que ya somos. Voy a ampliar el mensajito. Pasos firmes en tiempo perfecto, amigos, para que nos quedemos también con este nuevo pensamiento, que también estos oráculos, estos recursos son una forma de promover el pensamiento positivo. Y dice así: enfócate en mantener clara tu intención, la intención con la que te levantaste el día de hoy.
y ofrece tu día al levantarte a lo divino, al cosmos, a Dios, al origen, y obtendrás resultados divinos. Tus ángeles te ayudamos a que nuevas ideas se concreten en tiempo perfecto. Y siempre que Dios presenta una oportunidad enfrente de ti, es porque sabe que cuentas con las herramientas necesarias para sacar adelante ese proyecto. Tú inspiras a otras personas con tu éxito. Ten confianza en que te estamos ayudando a caminar con pasos firmes. Excelente momento para ti. Sigue adelante. Fíjense si no es bonito recibir estos mensajes ya con la conciencia del cafecito, ya después de tomarnos este cafecito junto a Dios. Muchas gracias. Gracias, Telma, gracias por tus bonitas palabras. Marve Burundis, nos vemos mañana para tu constelación. Gracias a Juntar Piedritas Blancas. Lulis, muchas gracias. Besotes para ti. A todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Buenísimas las clases de meditación. Gracias. Infinita gratitud para todos nosotros, para ustedes, para nuestras familias. Nos vemos dentro de 8 días, ya lo saben. Descansen rico, cenen bonito también. Y un abrazote para todos. Feliz noche.